Dos cosas nos fueron concedidas. Por un lado, el poder creer en Jesucristo y por otro, el padecer por Él. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. La versión Dios habla hoy lo traduce así: pues a causa de Cristo, ustedes no solo tienen el privilegio de creer en Él, sino también de sufrir por Él. La Nueva Traducción Viviente dice: pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Bienvenidos a esta clase de estudio bíblico. Continuamos con la primera carta de Pedro, capítulo 4. La semana pasada leíamos sobre los buenos administradores de la gracia de Dios, capítulo 4, versículo del 1 al 11. Hoy del versículo 12 al versículo 19, padeciendo como cristianos. Nuestra fe no se basa en nuestro propio mérito o en nuestras obras. Es un regalo por gracia. Como cristianos nunca deberíamos pensar que si hacemos esto o lo otro tendremos más puntos delante de Dios. El sacrificio de Jesús fue completo, fue suficiente, y la justicia de Dios se recibe por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Romanos capítulo 3, versículo 22. No teniendo mi propia justicia, que es por ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Como hijos de Dios, es imprescindible que tengamos esto bien claro. Es un regalo. No creemos por lo que hemos merecido, sino porque Dios nos ha regalado el creer. Tú eres un hijo o una hija de Dios porque Jesucristo murió por ti y porque Él te buscó. En esta carta de Filipenses, Pablo habla una y otra vez de gozarnos en el Señor. Regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Y este gozo no depende de las circunstancias en las cuales nos encontramos. Es independiente de si estamos bien de salud o estamos enfermos, de si estamos sufriendo persecución o disfrutamos de una vida tranquila. Es un gozo constante, el que experimenta el creyente. En Occidente estamos viviendo en una sociedad de entretenimiento, ¿verdad? A la que muchos cristianos parecemos adaptarnos cada vez más. En las campañas evangelísticas se habla mucho de la libertad y del gozo de ser un hijo de Dios, lo cual es absolutamente cierto. Sin embargo, pocas veces se habla de la vida de fe, que implica sufrimiento por causa de Cristo, persecución. Este sufrimiento nos ha sido concedido, como nos dice Pablo en Filipenses capítulo 1, verso 29, y lo vemos, por ejemplo, en las palabras de Juan en Apocalipsis capítulo 1, verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Si los creyentes individuales y las congregaciones no experimentan ninguna resistencia por su fe en Jesús, se deberían preguntar si todo está en el orden con su vida espiritual y su conducta. Un comportamiento cristiano genuino provoca oposición. Esto lo pueden testificar muchos de los que se convierten en un contexto donde no se conoce a Cristo. De repente su círculo de amigos y familiares no quiere saber nada más de ellos. Es lo que experimentó un amigo cuando daba testimonio, diciendo que consumía drogas, tenía una mala relación con sus padres. Cuando se acercó a su padre después de haber tenido un encuentro personal con Cristo y de haberse separado de su vieja vida, él le dijo: mejor sería que hubieras muerto por las drogas a que creas en Jesús. La oposición no es nada extraño. Nehemías sufrió oposición. El pueblo sufrió oposición. Empezaron a levantar los muros y se levantó la oposición. Siempre que emprendas algo para el Señor vas a obtener oposición.
Jesús dijo en el Sermón del Monte: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Leyendo estos versículos, esto contradice nuestra lógica humana. Cuando sufrimos por causa de Cristo, cuando se burlan de nosotros a causa de Él, ¿realmente debemos alegrarnos? Esa es la pregunta. Sí, es la respuesta. También los profetas y muchos hombres y mujeres de Dios tuvieron que caminar por esta senda. Y este tipo de sufrimiento no tiene que ver con la autoflagelación como la encontramos en diferentes religiones, ni tampoco se trata de querer experimentar en carne propia el sufrimiento de Cristo en la cruz. Pablo está hablando del sufrimiento que viene por causa de nuestra fe en Jesús. Entonces, ¿por qué es un privilegio el sufrir por Cristo? Ese honor radica en que el sufrimiento es una prueba de nuestra fe. Satanás no quiere que hombres perdidos se conviertan en hijos de Dios. Y si ya somos hijos de Dios, usará todos los métodos posibles para complicarnos la vida. De esto ya hemos hablado en varias ocasiones. A Satanás no le interesan las personas que están perdidas. ¿Por qué? Porque ya están perdidas. Ya las tiene. A Satanás le interesan los hijos de Dios. Por eso va buscando ese tipo de personas. Al que tiene adicciones, puede ser de droga, de alcohol. A las personas que tienen vicios, que le tienen atado, Satanás ya sabe que los tiene. Los tiene a su disposición. Los tiene controlados. Él le interesa los cristianos, los discípulos de Cristo, los que asisten a la iglesia. Esas son las personas que le interesan a Satanás. Además, el sufrimiento, por ejemplo, por persecución, nos puede fortalecer. El sufrir persecución nos lleva más cerca de Dios. Después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, dice la palabra, el mismo Dios os perfeccionará, afirmará, fortalecerá, establecerá. Si sufrimos siendo perseguidos, Cristo está obrando en nosotros y de esta manera nos asemejaremos cada vez más a Él, como afirma Pablo, Filipenses capítulo 3, verso 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. El Señor quiere perfeccionarnos en los tiempos de dolor, en los tiempos de prueba, en los tiempos de aflicción. Nuestro sufrimiento y la persecución traerán recompensa eterna. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, dice Mateo capítulo 5, verso 12. Y en la segunda carta de Corintios capítulo 4, verso 17, nos asegura el apóstol Pablo que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente eterno peso de gloria. Yo he entendido que el sufrimiento de los cristianos, el sufrimiento puede llevar a la conversión de otras personas. Si sufrimos por causa de Cristo con perseverancia, manteniendo firme nuestro compromiso, nuestra confianza en Él, esto va a despertar grandes preguntas en los no creyentes. Durante los primeros 300 años de la historia eclesiástica, la Iglesia se formó y creció a través de muchas persecuciones. Cuanto más se perseguía a los creyentes, tanto más crecía el número de convertidos. Cuando los cristianos eran quemados vivos o arrojados en la arena delante de animales salvajes para que los devoraran, sucedía que los espectadores de las tribunas tomaban decisión de fe, conmovidos por la entrega de los mártires. Tanto Pablo como la iglesia de Filipos tenían luchas espirituales. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Esto les escribió Pablo. Y además sigue escribiendo, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Es decir, que los hermanos de Filipos habían visto cuánto tuvo que padecer Pablo cuando estuvo allí. Y en el pasaje de Hechos capítulo 16, verso 22, relata lo siguiente. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas.
Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Porque, ¿qué hicieron estos? ¿Cómo podían ser agradecidos en su sufrimiento? ¿Cómo puedo estar yo con gozo en medio de la tribulación? ¿Cómo puedo tener alegría y paz en mi corazón cuando sufro persecución? Esta muestra de su gozo trajo como fruto la conversión de otras personas. Y a través del sufrimiento Dios obró de manera milagrosa en la vida del carcelero. Hechos capítulo 16, verso 30. Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? En la persecución a Pablo y Silas, en aquella noche se convirtió una familia entera. El honor radica en que el sufrimiento es una prueba de nuestra fe. Además, el sufrimiento de los cristianos puede llevar a la conversión de otras personas, y eso le pasó a este carcelero, a su familia. Pablo escribió a los filipenses desde la cárcel en Roma: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Filipenses capítulo 1, versículos del 12 al 14. Durante el tiempo que Pablo estuvo en la cárcel, se convirtieron personas en el pretorio, en la casa, entre la guardia personal del emperador. Y los creyentes que los escucharon fueron fortalecidos por ese testimonio, entendiendo que tenían el mismo conflicto. Cobraron ánimo para luchar ellos también y seguir adelante con perseverancia. A Timoteo, Pablo le dijo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículos del 8 al 9. El significado de nuestro sufrimiento como cristianos va mucho más allá de nuestra situación momentánea que está a la vista. Un ejemplo de esto es China, el país donde más crece la iglesia que Jesús, el país donde crece más la iglesia de Jesús hoy en día. Mira toda la persecución que está sufriendo, y aún así la iglesia está creciendo. Allí, a pesar de las concesiones del Estado, muchos cristianos tienen que sufrir todavía por su fe. Y la historia nos permite notar que muchos avivamientos comenzaron con sufrimiento. La iglesia del Dios viviente se ha formado a través de muchos padecimientos. A nosotros en Occidente pues nos va bien en este sentido, no sufrimos persecución por ahora. Sin embargo, puede ser, por ejemplo, que alguno sea burlado en el lugar de trabajo, que tenga que soportar acoso laboral porque cree en Cristo. Pero conforme a las palabras del Señor Jesús y de los apóstoles, es motivo de gozo, siendo que sufre por causa de Cristo. Muchos de nosotros tenemos el privilegio de vivir en países en los cuales podemos practicar nuestra fe con total libertad. Y justamente por esta razón deberíamos sentir vergüenza por el cristianismo occidental, que parece haber entregado sus principios y valores como nunca antes en su historia. Muchos creyentes tratan de conformarse al mundo sin darse cuenta de que se trata de mucho más que de su situación actual. Como hijos de Dios debemos poner nuestros ojos en lo eterno. Cada área de nuestra vida tiene que tener una sola meta. Todo debe apuntar a lo futuro, a lo mejor, a lo que viene todavía. Por eso la Iglesia debe ser activa en la evangelización, aunque esto signifique que con cada esfuerzo por difundir el Evangelio tengamos que soportar más oposición. Justamente de estas dificultades, justamente de la oposición, surge mucho más fruto. No podemos callarnos. Está en juego lo eterno.
Jesucristo dio todo por nosotros y por eso debemos procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobados, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 12. Amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos, como si les estuviera sucediendo algo extraño. Versículo 13. Al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Bienaventurados ustedes cuando sean insultados por causa del nombre de Cristo. Sobre ustedes reposa el glorioso Espíritu de Dios. Todo hermano y hermana que vive una vida piadosa va a experimentar un cierto grado de persecución, ya sea en el trabajo, en el colegio, en el instituto, en el barrio, tal vez hasta en la familia. Hay gente que se resiste a la verdad, hay gente que se opone al Evangelio de Cristo. En este pasaje Pedro nos está explicando acerca de un tipo de persecución diferente, una prueba de fuego que estaba a punto de sobrecoger a toda la iglesia. Y hasta ese momento Roma había tolerado al cristianismo porque era considerado una secta del judaísmo y a los judíos se les permitía adorar libremente. ¿Qué pasó en años posteriores? Que esa actitud iba a cambiar y los fuegos de persecución serían prendidos primero por Nerón y después por los emperadores que lo siguieron. La persecución no ha sido ajena a la vida cristiana. A través de la historia el pueblo de Dios ha sufrido a las manos de un mundo no cristiano. Tú y yo, los cristianos, son diferentes a los no cristianos y este tipo de vida diferente produce un estilo de vida diferente. Gran parte de lo que pasa en este mundo depende de las mentiras, el orgullo, el placer, el deseo de tener más. Un discípulo de Cristo piadoso edifica su vida en la verdad, en la humildad, la santidad, el deseo de glorificar a Dios. Y este conflicto se ve a través de la Biblia. Caín era un hombre religioso, sin embargo él odiaba a su hermano y terminó matándolo. El mundo no persigue a la gente religiosa, pero sí persigue a la gente justa. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 12. Nos está explicando aquí la razón por la cual Caín mató a Abel. Dice así como, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Esta fue la causa por la que Caín mató a Abel. Y no lo digo yo, primera carta de Juan, capítulo 3, verso 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas. Las obras de su hermano Abel eran justas. Los fariseos y los líderes judíos eran gente religiosa, pero aún así crucificaron a Cristo y persiguieron a la iglesia. En Mateo capítulo 10, verso 17, Jesús advierte a sus discípulos: cuídense de la gente, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Jesús les estaba diciendo que habría oposición y persecución del mundo. También sabemos por la historia de la Iglesia que durante la Edad Media, la Inquisición de la Iglesia mataba y torturaba a los cristianos. Los llamaban herejes. ¿Pero cuál era su pecado? Leían la palabra de Dios en su propia lengua. Obedecían lo que decía. ¿Cómo podía la Iglesia haberse apartado tanto de la verdad de la Escritura? La respuesta es sencilla: no estaban leyendo la palabra de Dios. Por consiguiente, se volvieron gentes religiosas. Cumplían con los formulismos, los rituales, pero no tenían conexión con Dios. Y es importante notar que no todas las dificultades de la vida son necesariamente pruebas de fuego. Hay algunas dificultades que son simplemente parte de la vida humana y casi todo el mundo las experimenta. Desafortunadamente hay algunas dificultades que nosotros mismos nos creamos por nuestra desobediencia, por nuestro pecado. Son las consecuencias de nuestro pecado. La persecución y las pruebas no vienen de la nada, no son accidentes, son parte del plan de Dios. Y Él tiene el control de todo. Muchos de los que son perseguidos hoy en día se pueden escapar de la muerte. Se pueden escapar de la muerte si niegan su fe. Pero la pregunta no es si nos están persiguiendo,
sino si estamos dispuestos a dar nuestra vida por nuestra fe en Jesús. Versículo 13, primera carta de Pedro, capítulo 4. Al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Dios se revele, la gloria de Cristo se revele. Pedro está diciendo, alégrense. ¿Y cuántas veces lo dice? 2 veces. 2 veces dice este versículo, alégrense. El mundo no puede entender cómo las circunstancias difíciles pueden producir alegría, porque el mundo nunca ha experimentado la gracia de Dios. Alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo. Leyendo estas palabras de Pedro, yo puedo decir que es un honor y es un privilegio sufrir con Cristo. Y de ser tratados por el mundo de la misma forma como Jesús fue tratado, participar, como dice la palabra, de sus padecimientos. Eso es un regalo de Dios. Hechos capítulo 5, verso 41. Los apóstoles salieron del concilio felices de haber sido dignos de sufrir por causa del nombre. Y aquí del nombre lo ponen en mayúscula. En el libro de Daniel, Nabucodonosor había hecho construir una imagen de oro de sí mismo. Había ordenado a los hombres que se arrodillaran y la adoraran. El que se negara a hacerlo sería aventado al horno de fuego. Sadrac, Mesac y Abednego, como te compartíamos la semana pasada en el espacio de personajes bíblicos, como hermanos fieles, se negaron a adorar al ídolo y fueron reportados al rey. Y mientras estaban siendo interrogados, estos jóvenes le declararon al rey, en Daniel capítulo 3, verso 16 en adelante, unas palabras increíbles. No tenemos por qué responder a su majestad acerca de esto. Su majestad va a ver que a nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de ese ardiente horno de fuego. También puede librarnos del poder de su majestad. Pero aun si no lo hiciera, sepa usted, oh rey Nabucodonosor, que no te vamos a servir a ti, que no vamos a servir a tus dioses, que no vamos a adorar la estatua que has mandado construir, que has mandado erigir. Vivir o morir, ellos no iban a negar su fe. Cuando estos 3 jóvenes fueron lanzados al horno de fuego, ellos descubrieron que no estaban solos. Jesús mismo estaba allí con ellos. El ángel de Jehová estaba con ellos. El Señor estuvo con Pablo en todas sus pruebas. Jesús promete estar con nosotros hasta el fin del mundo. De hecho, cuando los pecadores nos persiguen, realmente están persiguiendo a Jesús. Dice la palabra, cuando la gloria de Cristo se revele. La definición bíblica de la gloria se encuentra en la palabra hebrea kabot, que significa algo de importancia, de sustancia. Y la gloria es la importancia y la majestad resplandeciente que acompaña a la presencia de Dios. Originalmente el nombre estuvo revestido por esta gloria. Cuando Adán pecó, el kabot se fue. Lo dejó vacío, expuesto. Sin embargo, según nuestro texto, llegará el día cuando nuestro sufrimiento será transformado en gloria para toda la eternidad. Pedro dice que es la presencia del sufrimiento lo que trae gloria. La palabra de Dios dice que la presencia del sufrimiento es lo que trae gloria. Y en Juan capítulo 16, verso 21, Jesús dice, cuando la mujer da a luz, siente dolor porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado a luz al niño, ni se acuerda de la angustia por la alegría de que haya nacido un hombre en el mundo. Pedro hace eco de las palabras de Jesús. El aguijón en la carne que le dio a Pablo tanta dificultad también le dio poder y gloria. La cruz que le produjo a Jesús dolor y vergüenza también le dio poder y gloria. El sufrimiento y la gloria son 2 caras de la misma moneda. Bienaventurados ustedes cuando sean insultados por causa del nombre de Cristo. Sobre ustedes reposa el glorioso Espíritu de Dios. Cuando la gente apedreó a Esteban, él vio a Jesús en el cielo y experimentó la gloria de Dios. En otras palabras,
Los cristianos que sufren no tendrán que esperar al cielo para experimentar la gloria de Jesús. A través del Espíritu Santo, ellos podrán tener la gloria ahora. Y esto explica cómo los mártires pudieron cantar alabanzas a Dios estando atados en medio de la hoguera. Esto explica cómo los cristianos perseguidos, y hay muchos de ellos en el mundo hoy en día, pueden ir a la prisión y a la muerte sin quejarse ni resistir a sus captores. Nuestro sufrimiento nos permite glorificar el nombre de Jesús. Sufrimos por su nombre. ¿Sabes que la palabra cristiano solo aparece 3 veces en todo el Nuevo Testamento? 2 veces en el libro de Hechos y 1 vez en este texto que estamos leyendo. Este nombre fue dado originalmente por los enemigos de la Iglesia como un término de reproche, pero con el tiempo se volvió un nombre de honor. Les recordaba a los discípulos de Jesús que ellos estaban dedicados no a un credo, ni a una religión, ni a un sistema de reglas, sino a Jesús, el Hijo de Dios. Ellos estaban entregados a una persona gloriosa que no solo era el Mesías prometido a los judíos, sino era el creador del universo, el Dios encarnado, el que ahora estaba sentado en el trono de Dios en el cielo como el sumo sacerdote. Hemos escuchado hace un ratito a nuestro hermano Jaciel Rodríguez con el espacio que dice la Biblia, y hablaba de Policarpio, que fue el obispo de Esmirna a mediados del siglo II, fue arrestado por su fe y amenazado de muerte. El obispo contestó: por 86 años lo he servido y él no me ha hecho ningún daño. ¿Cómo puedo blasfemar a mi rey, a mi salvador? Mira, Policarpio, le dijo el oficial romano, yo respeto tu edad, simplemente jura y te pongo en libertad. Maldice a Cristo. Policarpio se negó rotundamente, y el martirio de Policarpio trajo honor y gloria al nombre de Jesús. Hay algunas muertes que no parecen tener sentido, pero Dios ve las cosas de diferentes maneras que nosotros. La sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia. Algunos han sido torturados porque se negaron a traicionar a aquellos que trabajaban con ellos. Algunos se mantuvieron firmes, sabiendo que si cedían, aunque sea un poquito, debilitaría su fe. Y no solo la suya, sino la de muchos. Algunos se negaron a quedarse callados porque se dieron cuenta de la responsabilidad que tenían de decirles a los hombres impíos a su alrededor acerca del amor de Dios para que ellos también fueran salvos. Algunos simplemente estaban dispuestos a dar su vida por aquel que dio su vida por ellos. Versículo 15. Que ninguno de ustedes sufra por ser homicida, ladrón o malhechor, ni por meterse en asuntos ajenos. Este versículo hace aclaración del sufrimiento del cristiano. Los creyentes no se deben de alegrar por ciertos tipos de dolor y sufrimiento. No se deben de sentir bendecidos por sufrir a causa de hacer el mal. Homicida, ladrón o malhechor se refiere a aquellos que rompen las leyes de la sociedad y sufren las consecuencias por sus acciones. Y cuando esto sucede, el creyente, tú y yo, no debemos de decir estoy sufriendo a causa de Cristo o a causa de la justicia, no. Estás sufriendo porque has roto la ley. Ni meterse en asuntos ajenos, dice el versículo 15. Habla de que la gente que es entrometida, metiche, chismosa, esto se refiere al cristiano o al cristiana que se mete en lo que no le importa, causa alboroto. A veces metemos nuestras narices en donde no debemos, y cuando las chapan, y cuando somos confrontados, generalmente respondemos así: estoy sufriendo a causa del Señor. La tienen conmigo porque soy cristiano, soy cristiana. No, es que te has metido en un asunto que no te tenías que haber metido. Es que eres muy chismosa. Es que eres muy chismoso. Llámele lo que le llames. La Escritura nos dice que no estamos sufriendo en el nombre de Cristo. Estamos sufriendo por ser alborotadores. La palabra de Dios lo llama pecado. Y qué interesante que Pedro pusiera a los metiches, a los chismosos, en la misma categoría que los asesinos.
Tampoco tenga ninguno vergüenza si sufre por ser cristiano. Al contrario, glorifica a Dios por llevar ese nombre. ¿Me avergüenzo yo de Jesús? ¿O lo glorifico? Es la pregunta. El Padre no se avergüenza de ser llamado nuestro Dios. En la cruz Cristo soportó la vergüenza por nosotros. Sin duda nosotros podemos cargar reproche por Él, sin sentirnos avergonzados. ¿Te estás enfrentando a la persecución hoy en día? ¿Te están persiguiendo a causa de la justicia o por tu mal comportamiento? Son cosas diferentes. ¿Eres un entrometido, un chismoso, una chismosa? ¿Honras a Cristo con tu vida o lo deshonras? Si fueras ahora mismo juzgado en un tribunal por ser seguidor de Cristo, ¿habría suficiente evidencia para condenarte? ¿Tendrías la suficiente fe para decir yo sirvo a Cristo? ¿O negarías tu fe? Qué bueno que el Señor nos dé un corazón de amor y compasión por aquellos que están siendo perseguidos por su fe en Cristo. Que no pensemos que porque esta gente está muy lejos de nosotros, que no nos importe. Lo que a ti te importa debería importarnos a nosotros. Eso es así de claro. Y este es el mensaje que queremos compartiros con este pasaje de Primera de Pedro capítulo 4. Persecución a los cristianos. Déjanos tus comentarios, queremos leerte. ¿Qué piensas al respecto sobre este tema? La persecución, los padecimientos que sufren los cristianos en el mundo. Queremos leerte a través del canal de YouTube, queremos leerte a través de WhatsApp o a través de Telegram. Déjanos tu opinión al respecto de este capítulo 4 de la primera carta de Pedro. Padeciendo como cristianos. Radio Solidaria, una radio comprometida.